La repetición. Soy el sargento segundo Julio Cordero, 29 años, 7 en filas. Lo que voy a contar pasó en junio de 2022, Selva del Petén, a unos kilómetros de la línea con Guatemala. Operación rutinaria, eso nos dijeron. Rutinaria. Como si la selva conociera esa palabra. Teníamos una tarea simple, ubicar un convoy que no había reportado en 48 horas. Ni disparos, ni SOS, nada. Desaparecido. Salimos 5. El capitán, 2 cabos, un operador, y yo. Llevábamos GPS, mapas plastificados, repelente que no sirve de nada, y un radio de banda que a veces suena aunque esté apagado. No exagero. Hay noches en que el aparato zumba solo, como si se acordara de algo. A mí me toca cargarlo porque tengo el oído fino. O eso dice el capitán. La verdad, lo cargo porque no me gusta que otro lo traiga cerca del pecho. El primer día todo fue manual de campo, coordenadas, verificación visual, avance por veredas abiertas a machete. El calor pegaba distinto, no como horno sino como manta húmeda. Uno suda mirando una piedra y el sudor no cae, se queda pegado. El olor a tierra negra se te mete en la boca, sabe a óxido. A media tarde dimos con los 3 camiones, estacionados como si hubieran decidido tomar aire al mismo tiempo, nariz con nariz, luces apagadas, nada de impactos, nada de cristales rotos, puertas cerradas. Subimos a uno. La cabina estaba ordenada de una forma rara. Chaleco colgado, termo metálico con café todavía tibio, una foto de una niña con uniforme escolar clavada con cinta. El radio del camión estaba encendido, pegando un zumbido grave, como cuando pegas el oído a un poste de luz. Toqué el termo, quemaba poquito, o sea, no llevaban ni una hora de haberse ido. Pero, ¿a dónde? Nadie dejó huellas alrededor. La selva no perdona ese detalle. Pisa y marca. Aquí no había nada. Escuchen esto, dijo el operador, inclinándose sobre el tablero. En la frecuencia se oyó un arrastre de estática. Hay un momento en el que la estática se abre, como si apartaras hojas con la mano, y detrás, algo. Yo oí mi nombre. Claro, pensé que era la cabeza traicionando, pero el cabo me miró y repitió lo mismo. Dijo Cordero. No lo dijo como broma. Tenía la cara de quien quisiera tener sueño, para culpar al sueño. Montamos campamento a 20 metros, lo suficiente para vigilar sin quedarnos encima de los camiones. Se asignaron turnos. El capitán, muy de él, prendió un cigarro al borde de la noche y lo fumó en silencio, como si el humo fuera a dibujar el mapa que no teníamos. Me toca el radio en las noches, siempre. Lo puse al mínimo, solo para escuchar si alguien caía en la frecuencia. Zumbido. Un clic corto. Un suspiro que no era humano ni animal. Algo entre ambos. A medianoche el cielo se rajó. Relámpago blanco, y un trueno de esos que no se oyen. Se sienten en las costillas. Me cubrí la cabeza sin querer, reflejo de civil, y sentí el olor a tierra levantada. Cuando pasó el estruendo, miré a los camiones. No estaban. No que se hubieran apagado o movido. No estaban. En su lugar, el suelo tenía huellas frescas de llantas, rectas, perfectas, saliendo del claro como si un fantasma hubiera metido cambio y pisado el acelerador. Nadie durmió. Nadie dijo, esto no puede ser, porque era obvio que sí estaba haciendo. Al amanecer, decisión. Volver a base, reportar, pedir refuerzos, regresar con más ojos y otra cabeza. Armamos mochilas en silencio. Al llegar a la valla nos apuntaron los fusiles. Fue rápido, profesional. El capitán soltó nombre, clave, código de misión. El subteniente de guardia se quedó blanco, no por miedo sino por el tipo de sorpresa que quita el color. «Ustedes ya entraron anoche», dijo. «¿Cómo?», preguntó el capitán. «Entraron y firmaron. Traían el convoy. Lo destruimos por fuego accidental. Está en actas». Nos metieron al almacén de registros. Ahí estaban nuestras firmas, nuestras huellas, nuestro informe, fechado con el día anterior. Yo miré mi nombre y alcancé a pensar algo ridículo. Mi letra aquí es más bonita. Soy de escribir apretado y chueco. En esa hoja estaba derechita, como si me hubieran enseñado. Nos ordenaron silencio y regreso inmediato al punto. Procedimiento. Le llaman cuando nadie quiere abrir conversación. A la salida, un cabo de intendencia me dijo bajito. Traían hollín en la cara. Quise preguntarle a qué olíamos, pero no tuve valor. Uno prefiere no saber algunas cosas.
De vuelta en la selva, en la hora azul en que todo se parece a todo, vimos luces. No eran luciérnagas ni reflejos. Luces blancas en fila, quietas. Los camiones. Otra vez. Nos acercamos despacio, armas bajas, vista alta. En una de las cabinas había un casco en el asiento, boca abajo, con una grieta como uña clavada. El radio de la unidad soltó un soplido y escuché claro, mi voz, plana, de reporte. Informe final, sargento Cordero. La misión ha concluido. Todos seguimos en el punto. No dije nada. Nadie dijo nada. Abrimos puertas. Dentro había 6 cuerpos carbonizados, negro brillante, encogidos en posiciones que eran humanas, hasta que las mirabas 2 segundos más. Olor a cable tostado, a tela derretida, a carne que no quiero comparar con nada porque no quiero que algo me recuerde ese olor nunca. Las placas de identificación colgaban, haciendo un tintineo suave. Una llevaba mi nombre. El capitán, hombre duro de esos que llaman por apellido hasta a la lluvia, se mordió el labio hasta sangrar. Dijo, «Nos vamos». Su tono no admitía réplica. Retrocedimos de espaldas. Las luces parpadearon como si alguien hubiera respirado dentro de los faros. En el transporte, el radio volvió a respirar. Apagué. Siguió encendido. Lo abrí, le saqué la batería. Siguió zumbando. No es exageración. Lo juro por lo que queda de mi calma. El zumbido cambió a ritmo, y sentí el latido en las sienes. Luego silencio. Y esa voz, la mía. Informe recibido. Procedan a reingresar. Yo no pedí explicaciones. Aprendí a no pedirlas cuando la selva decide que hoy manda ella. A veces manda sin avisar. Otras manda con tu propia voz. En la base no quisieron vernos. Dieron la orden por altavoz. Vuelvan al punto. El oficial de guardia evitó nuestros ojos, como si mirarnos fuera contagioso. Un soldado de puerta nos preguntó si habíamos encontrado la llave. Nadie supo qué contestar. Nunca había llaves en nuestras órdenes. Pero él insistió. Sin la llave no sales. Luego se calló, como si hubiera dicho una grosería frente al coronel. Regresamos por tercera vez. Esto ya no era operativo ni rutina ni nada que hubiera leído en manuales. Caminamos ligeros, casi sin hablar. La selva hacía ese ruido de olla de presión, lleno de cosas vivas que no ves. Sentí un hormigueo en el hombro, y pensé que era hormiga bala. Resultó un temblor mío. Mi cuerpo tiembla raro. Un lado sí, el otro no. El corazón se me fue a la garganta en un ratito en que los árboles parecían alinearse como pasillo. Llegamos al claro. La tierra tenía marcas nuevas, no solo llantas. Había círculos, líneas, símbolos como de ruedas girando sobre sí mismas. El cabo más joven dijo que eran caracoles. Así les dicen en su pueblo a los remolinos de polvo que se arman en los potreros. Me di cuenta de que no había mosquitos en el claro, ni un zumbido, ni una mosca sobre lo que debió oler a muerto. Curiosamente, eso fue lo que me dio más miedo. La ausencia de lo normal. El capitán decidió quemarlo todo. Si de verdad eso ya estaba en actas, al menos haríamos que fuera cierto. Vertimos combustible, prendimos. El fuego subió limpio, casi sin humo al principio, como si lo estuvieran esperando. Las llamas se volvieron altas y parejas, como si alguien las soplara por debajo con un ventilador. Me acerqué lo suficiente para sentir el pelo de los brazos crispándose. Oí, entre el crujido, risas. O eso me pareció. No carcajadas de película, sino risas ahogadas, cortitas, nerviosas, las que alguien suelta cuando no debe. Me aparté. Tragué saliva. Tenía sabor a moneda. El fuego bajó como se apaga una vela. Lo que quedó no eran camiones, era dibujo de camiones, contornos de carbón, líneas en el suelo, sombras. El radio, sin batería, sin cable, dijo. Concluido. Y otro. Fuego accidental. Y la última. Seguimos en el punto. La cabeza empieza a encajar cosas cuando ya no puede negarlas. Pensé. Quizá no salimos del primer día. Quizá salimos y volvimos a entrar. Quizá cada regreso nos acomoda en un riel que ya está grabado, y nosotros repetimos. A lo mejor por eso el café estaba tibio, porque siempre lo está. A lo mejor las firmas bonitas en el acta no eran mías, eran de otro yo que escribe mejor. Esa noche no dormimos. Contamos historias en susurros que no eran historias, sino amuletos. Uno habló de un brechero que se perdió 3 días, y volvió 2 horas después con barba de semana. Otro dijo que los mapas en el Petén se rehacen solos, y a veces te llevan a lugares que te conocen. Yo me callé. No quería ponerle nombre a esto, nombrar a Marra.
Al amanecer, el capitán nos formó. Tenía la cara de alguien que decidió algo impopular y correcto. Dijo: última pasada. Si no encontramos nada, hacemos lo que debimos haber hecho desde el principio. No explicó qué era ese lo que debimos, pero todos entendimos que iba hacia dejar de obedecer a la repetición. Enfilamos. A los pocos minutos, el aire cambió. Se puso frío, como si hubiéramos cruzado a un cuarto con aire acondicionado. El sol era el mismo, pero el cuerpo se me erizó. El radio soltó una serie de clics, como si alguien jugara con el botón de transmisión sin hablar. Conté los clics. 7. Tengo esa manía. 7 clics, pausa, 2 clics, pausa, 3. SOS funciona con otra secuencia, lo sé, pero mi cabeza quiso traducir. No pude. El capitán levantó la mano. Alto. Frente a nosotros, el claro otra vez. Otra. Los camiones no estaban ni quemados ni completos. Estaban a medio estado. Una unidad con la mitad en carbón, la otra nueva, brillosa. Como si el fuego se hubiera arrepentido a medio camino. La puerta del copiloto estaba entreabierta. A cada balanceo del bosque, se cerraba un poquito, y volvía a abrirse. Me acerqué. Dentro, sobre el tablero, había un gafete de identificación con mi foto. No era actual. Llevaba el corte de pelo que traía hace un año. La foto tenía una raya en la frente, justo donde me golpeé una vez con un cajón. Era mi foto, ok. Pero la fecha de expedición decía, julio de 2023. Me temblaron las manos. Guardé el gafete en el bolsillo sin que nadie me viera. Me quedó una marca de hollín en la yema del pulgar, como una huella que no era mía. El operador lo notó, y me limpió con saliva, como si yo fuera su hermano menor. Le agradecí con un gesto. No quería decir gracias en voz alta. Evité la palabra de nada, como si también estuviera maldita. El capitán sacó el encendedor, lo vi dudar. No por miedo, sino por cansancio de la idea de repetir. Cerró el encendedor. Dijo: plan B. Nos formó en diagonal y marcó rumbo base, pero no a nuestra base, sino a una vieja estación maderera abandonada que habíamos visto en el camino de ida. Si la ruta está escrita, dijo. Nos salimos del renglón. Nadie objetó. El bosque nos miró irnos. Llegamos a la estación. Tenía paredes a medio caer, un depósito oxidado, y un reloj de péndulo que alguien dejó colgado sin péndulo. Me senté en una tarima. Saqué el radio. Lo volví a armar. Lo prendí. Nada, ni zumbido. Sentí el silencio como un alivio que duele. De ese dolor que te confirma que todavía estás en el cuerpo. Entonces lo oí todo junto. Pasos afuera. Como si caminaran sobre grava, pero ahí no había grava. Voces sin palabras, fuertes, una encima de otra, como un mercado tapado con sábana, y mi voz de nuevo, pero cansada. Si este informe te llega, no vuelvas al claro, no regreses a firmar, no busques la llave somos nosotros repitiendo. No era una transmisión. Era una grabación que yo mismo había dejado en el radio. ¿Cuándo? ¿Cómo? Miré al capitán. Él no escuchó eso. Solo yo. Guardé el aparato. Me clavé las uñas en la palma para parar el temblor. Después de 2 horas en la estación, volvimos a la base por otra ruta. Cruzamos un arroyo y un sembradío abandonado. Llegamos a un camino ancho con marcas de maquinaria vieja. Vimos la valla. Los centinelas no nos encañonaron esta vez. Nos saludaron como si volviéramos de un curso. El oficial de guardia nos pidió los informes. El capitán dijo: no hay convoy. El oficial apuntó: conforme. Lo dijo sin sorpresa. Nada de papeles duplicados. Nada de actas adelantadas. Un día normal. Dormimos. Soñé con una niña de uniforme escolar que no me miraba a mí. Miraba a otro yo. Uno con la letra bonita. Desperté con el sabor metálico en la boca. Fui al lavabo. Me lavé la cara. En el espejo, en la frente, tuve la ilusión de ver una raya que ya no tengo. A los 2 días apareció un video en un grupo de mensajería que usan los conductores de la zona. Lo grabó un muchacho en moto. 3 camiones parados en un claro, de noche. Se oyen truenos sin lluvia. Las luces parpadean. Se escucha una voz de radio repitiendo: seguimos en el punto. Hay un momento en el que el video brinca, como si hubiera sido cortado, y en ese salto aparecen sombras alrededor de las unidades, sombras con proporciones de personas. Pero ninguna se mueve como persona. Ya sabe usted cómo son esos videos. Se comparten, se desenfocan, se editan, les meten música horrenda. Pero el primero, el crudo,
Lo vimos nosotros. Y allí estaba la frase. Mi frase. Fue así como nació la leyenda entre la tropa y los choferes. El claro donde cada noche se repite la salida, el convoy que no termina de irse, las voces que nunca cierran reporte. Hay quienes dicen que lo nuestro fue una trampa de alguien que conoce los papeles y la cadena de mando, que nos quisieron poner a firmar un suceso que no provocamos. Otros, más viejos, hablan de tiempo encajonado, que hay lugares donde el reloj no avanza en línea recta, hace curvas y regresa a lamer sus huellas. Un sargento retirado me contó que en los 90, en otra parte de la selva, encontraron cascos nuevos con logotipos de una empresa que no existía aún. Se rió. La risa de los viejos que ya no tienen que regresar al monte. Yo solo sé esto. La repetición te busca con tu propia voz. No grita. No asusta como película barata. Te habla como te hablas cuando piensas en voz alta. Te pide lo razonable. Firma aquí. Concluye. Regresa. Te ofrece café tibio y una foto familiar. Te da papeles con tu huella sin que te duermas. Y cuando cedes, cuando dices, pues ya, ahí es cuando te quedas. No como cuerpo en el suelo, como rastro que otro encontrará y dirá, esto ya pasó. Guardo el gafete con la fecha del año siguiente en un bolsillo que no uso. A veces, cuando meto la mano por error, siento la raya de la foto y me viene el mismo sabor a moneda. Me reviso la frente por reflejo. No hay marca. Todavía no. Consejo, no soy quien para darlo. Pero si algún día, de noche, el radio te llama con tu nombre y te sueltas a responder como si te hablaras al espejo, haz una pausa, respira, mira tus botas, míralas de verdad. Si las huellas detrás de ti están más claras que las de enfrente, no sigas. Vuélvete por otra ruta. Búscate un lugar sin zumbidos. No mires el claro de reojo. Y si un informe llega con tu firma antes de que lo escribas, rómpelo. Rómpelo aunque te llamen loco, aunque te amenacen con arresto. No repitas por obedecer. En la selva, y en la vida hay órdenes que no vienen de arriba, vienen de adentro del eco. Y ese eco, créeme, se parece demasiado a ti como para que te des cuenta a tiempo. Contraseña de futuro. Soy el teniente de transmisiones Rafael Ochoa, 35 años, 12 en servicio. En enero de 2024 me mandaron al Comando de Comunicaciones del Pacífico Sur, en Guerrero. Nada glamoroso, cuartos fríos, pantallas con mapas, turnos de madrugada. Nos tocaba asegurar redes encriptadas para coordinar patrullajes en costa y sierra. Mi trabajo era mantener el sistema respirando, aunque todo lo demás se cayera. Fácil decirlo. Otra cosa es oír el cuarto de servidores vibrar como un panal, y saber que, si mete la pata uno solo, se apaga medio estado. Esa noche estaba en el turno de las 3, la hora floja. Café recalentado, dedos fríos, los ventiladores cantando el mismo zumbido desde que tengo memoria. La consola me marcó un ingreso con una contraseña antigua. Operación Espejo-09. Vieja, deshabilitada hacía 5 años. Lo primero que pensé fue en un rezago, un respaldo mal purgado. Le di a negar y listo. Pero el acceso volvió, esta vez más rápido, como si hubiera estado esperando mi respuesta. La pantalla mostró, autenticación aceptada. Me quedé helado. ¿Cómo que aceptada si yo la acababa de bloquear? Abrí registros. El sistema decía que la entrada venía de una terminal móvil asignada a mi nombre. Y de pronto solté una maldición. La fecha de registro del equipo no tenía sentido. 19 de julio de 2029. No 2024. 2029. Pensé que el reloj del servidor se había corrido, que quizá alguien rotó el NTP, y estábamos leyendo mal. Recalibré. Todo correcto. Hora exacta. Solo esa terminal aparecía con fecha adelantada. La mía. O la que iba a ser mía. Entonces llegó el mensaje directo por el canal seguro. Cortito. Como si el que lo hubiera escrito temiera que yo no alcanzara a leerlo. Rafa, no abras el archivo. No intentes corregirlo. Solo guarda este reporte. Revisé el remitente. Mi mismo correo institucional, mismo alias, misma firma digital. Había un adjunto comprimido con coordenadas y una frase rara. Zona de ruptura 12B. Prepárate para lo que olvidarás. Me ardieron las manos. No sé por qué, pero me sudaron las palmas como cuando te piden que desarmes una granada en seco. Me repetí la regla. Protocolo primero, emociones después. Llamé al general de guardia. Él ordenó desconectar la red troncal y aislar el clúster. No toquen nada hasta que llegue el equipo de seguridad, dijo. Muy bien, desconectamos.
Solo que antes de que el último switch se quedara sin luz, la impresora vieja, esa que casi nunca usábamos, empezó a escupir hojas a toda velocidad. 5 páginas. Mi firma al final de cada una. Un informe detallando una operación que no existía. Despliegue de contingente el 19 de julio de 2029, a las 20 horas. Sellos oficiales. Firmas de mandos que hoy son mayores de estado, y en ese documento salían como generales. La lista de bajas venía al final, con hora exacta para cada caída. Mi nombre estaba ahí. 21:06. Levantamos acta, fotografiamos todo. Intentamos borrar la carpeta con los accesos fantasma. La borrabas y, al minuto, reaparecía con fecha de mañana. Lo intentamos a las 3, a las 4, a las 5. Siempre lo mismo. El sistema obedecía. Sonaba el plin de eliminado. Y sin embargo la carpeta volvía a aparecer un pasito adelante del tiempo real, como si jugara a darnos alcance. Me quedé mirando el cursor parpadear. Sentí una vibración finita bajo las teclas, no la del ventilador ni la de la mesa. Una vibración que siguió el ritmo de mi pulso, hasta que dejó de seguirlo, y empezó a imponer el suyo. Me preguntaron si quería ir a dormir. Dije que no. Me quedé leyendo el informe que supuestamente yo iba a escribir en 5 años. Era mi estilo, sí. El modo seco de describir, los guiones, las abreviaturas que solo yo uso por flojera. Había detalles que nadie más sabría. La forma en que nombro un cerro, el apodo de un operador de radio que solo usamos en la guardia de madrugada. El papel olía a tinta nueva, a calor. Lo puse bajo la luz y vi algo más. Mis iniciales en lápiz, un garabato nervioso en la esquina, exactamente como cuando me dan un documento y no sé dónde poner las manos. ¿Cómo copias ese temblor? No se copia. O eras tú. O eras tú. Amaneció con el cuarto en silencio raro. El general llegó con un equipo de gente que no conocía. Traían trajes para sala limpia. Conectaron medidores, hicieron capturas de tráfico, aislaron la impresora, descargaron el log del sistema y el de energía. No encontraron nada que encajara en un reporte formal, solo un montón de líneas con marcas de tiempo que parecían cruzarse, como si alguien hubiera movido el reloj hacia adelante y hacia atrás, en milisegundos invisibles para el ojo humano, pero no para el sistema. Alguien dijo, desfase de reloj. Otro dijo, colisión de llaves. Un tercero murmuró, ataque sofisticado. Yo no dije nada. Estaba pensando en el mensaje. No abras el archivo. ¿Por qué no abrirlo? Por miedo. Por protocolo. Por algo peor. La leyenda empezó ahí. Ni modo. Si en un lugar se corre un chisme más rápido que la electricidad, es en una sala de transmisiones. Ochoa se escribió a sí mismo. Decían los de mantenimiento. En 2029 lo van a matar, y nos lo avisó. Es una trampa para ver quién filtra. Es un eco del futuro. Las versiones cambiaban según quién contara, pero todas tenían un silencio en el centro, una parte que nadie quería tocar. La hora, 21:06. Alguien puso una nota junto al reloj de pared. No llegar a 21:05. Otro la arrancó. Nos quedamos viendo el reloj como si fuera un perro bravo. Yo fingí normalidad, tomaba notas del sistema, verifiqué la integridad de los respaldos, bajé y subí servicios. Cada vez que tecleaba, esa vibración. No era sugestión. Se sentía lo justo para desacomodarte la respiración. Fui a lavarme la cara al baño. El espejo estaba empañado por una fuga del boiler. Dibujé la fecha con el dedo por puro impulso. El vapor se volvió a cerrar rápido, como si el cuarto no quisiera ver. Cuando salí, un cabo joven me preguntó si de verdad había visto mi nombre en la lista. Ojalá no lo hubieras visto, le dije. No supe de dónde me salió esa frase. A media tarde, ya con el sol pegándole a la barda y el calor trepando, el sistema volvió a encender solo. Nadie lo tocó. Quedó en modo mantenimiento, sin red externa. Aún así, las pantallas prendieron con el mismo mapa general del estado. No nos asustó eso. Lo que nos asustó fue el cursor moverse sin mano sobre el teclado virtual, como si alguien hiciera clic desde otro lado. Se abrió el mismo mensaje. No abras el archivo. Y debajo, otro. Haz el reporte. Yo, necio, me dije que quizá había un loop, un script colgado replicando la alerta. No quería creer en otra cosa. Abrí un editor vacío. Escribí. Registro de incidente. 24 de enero de 2024. Guardé. El archivo se renombró solo. Registro 7-B. Sentí como si me tocaran el hombro. Volteé. No había nadie detrás. Solo la puerta push, que por alguna razón, se estaba cerrando sola, muy despacito, y no había corriente de aire.
A las 19:40 llegó la orden de subir a una antena en el cerro más cercano. Revisen alineación, hay ruido en el canal 12B. Me reí por dentro al escuchar el número. 12B. La zona de ruptura del adjunto. Nadie parecía notar la coincidencia, o nadie quería decirlo en voz alta. Subimos en una pick-up. Yo, un técnico de Torreón, al que llamaban Muelas, por la sonrisa chueca, y un soldado de mochila grande que llevaba las herramientas. La carretera estaba limpia, la costa, dormida. El cerro, sin viento. A veces uno espera que la naturaleza te dé un aviso. Un pájaro que huye, un tronido, un olor raro. Nada. Todo como si el mundo no tuviera idea de que un sistema estaba empeñado en adelantarme 5 años. La caseta de la antena tenía el mismo olor de siempre, metal caliente y polvo viejo. Muelas abrió el panel. Revisamos voltajes, todo normal. Me agaché para ver la tierra física, el tornillo, firme. El soldado me alumbraba con la linterna, y yo veía motas bailando en el cono de luz. Mi radio hizo un clic leve, como si alguien soltara el botón. No hubo voz, solo un soplido bajito. A veces las radios hacen eso, respiran. Esta respiración, en cambio, tenía ritmo de persona. Muelas me miró, yo lo miré, y ninguno quiso decir, ¿escuchaste? Volvimos al panel. Cambié el canal a 12B. Sonó una voz a media palabra, mi voz, y me sentí idiota por no reconocerla antes. Informo que... Se cortó. Cambié de nuevo. Silencio. Regresé. Nada. El soldado movió la linterna y la luz se fue a mi cara. Parpadeé, enojado. No lo apuntes aquí, dije. Él estaba pálido. No me estaba apuntando a mí. Estaba apuntando a la puerta, y yo, reflejado en el vidrio, estaba dentro, y estaba fuera. El reflejo tenía el chaleco manchado de barro, yo no. El reflejo levantó una mano como para calmar a alguien y, de golpe, el vidrio sudó por dentro, como si hubiera aliento detrás. Me puse de pie sin sentir las piernas. Cerré el panel con un golpe. Nos vamos. El camino de regreso duró siglos. En cada curva veía mi silueta otro paso adelante, como si yo mismo fuera el tope que me esperaba. En la base, me recibió el general con cara de, dígame que esto ya se acabó. No se había acabado. En la sala, las pantallas mostraban coordenadas, las mismas del adjunto. Un punto parpadeaba sobre un río seco. Hora prevista, 21 horas. Mira el reloj, 20:52. Alguien dijo, es un ejercicio. Otro dijo, esto no es protocolo. Yo escuchaba una sola cosa. El ventilador del servidor, más rápido de lo normal, como animal nervioso. A las 21 horas exactas, el cursor, otra vez sin manos, abrió la lista de bajas. Bajó, hasta mi nombre. Lo subrayó. No sé quién gritó, apágalo. No eran órdenes, era pánico. Desconectamos el UPS. Las pantallas murieron, y sin embargo, el parpadeo del punto siguió en mi cabeza, exactamente en el centro, golpeándome la frente por dentro. 21:01, 21:02. ¿Cómo se mide una hora que puede salvarte? Con respiraciones contadas, con el músculo que se te sube a la garganta, con la mano que aprietas dentro del puño. 21:05. Se hizo un silencio cruel. Nadie tosió. Nadie movió una silla. En ese agujero de silencio, el papel de la impresora vibró con un trrr ridículo, como de oficina. La impresora estaba desconectada. Aún así, sacó una tira corta, un recibo. La hora, 21:06. Y debajo, una línea impresa con mala tinta. Informe recibido. No me morí, aquí estoy. Nadie cayó esa noche, ni yo ni nadie, al menos, no como lo entendemos. Lo que sí cayó fue un pedacito del día, y todavía no sabemos dónde. Cuando volvimos a encender todo, el sistema mostró actividad de 21:06 a 21:08. Pero no recordaba qué había hecho. 2 minutos en blanco, como si alguien hubiera cortado un pedazo de cinta y lo hubiera pegado mal. Los logs estaban corruptos solo en ese lapso. Mis dedos estaban entumidos como después de escribir demasiado, y sin embargo no había escrito nada. Yo juraría que no, o eso quiero creer. Contraseña de futuro, fue el nombre que le puso uno de los operadores cuando lo contó en el comedor. Así se fue pegando la historia. Primero entre nosotros, luego en los pasillos, luego afuera. Ya sabes cómo son estas cosas. Alguien la escucha, la sube a internet, otro más le mete música y efectos.
y pronto hay un video con mi voz distorsionada diciendo que en 2029 voy a caer a las 21:06. No lo dije así. No lo diría nunca. Pero el título se quedó. Y el origen de la leyenda, por más vueltas que le den, es esta sala, estas hojas, este olor a tinta, el zumbido de este cuarto que no calla. ¿Qué harías tú si un sistema que cuidas empieza a comportarse como si supiera lo que te va a pasar? ¿Le haces caso? ¿Te ríes? ¿Lo reportas como evento anómalo y sigues con la guardia? Yo hago lo que aprendí a hacer. Documento, archivos, fechas, nombres. Grabo el temblor de mis manos cuando escribo la hora. Cuento cómo el teclado se siente vivo cuando lo tocas en ciertas noches. Digo que, desde aquel día, a veces veo la fecha, 19 de julio de 2029, parpadear en monitores apagados, como si la fósfora de adentro siguiera guardando luz de un futuro que ya pasó para alguien. Digo que, cuando cierro los ojos, escucho mi propia voz pidiéndome algo muy sencillo. Haz el reporte. Y lo hago. No me interesa convencerte, ni asustarte, solo dejar esto claro por si esa fecha te aparece a ti también, en un cajero, en un reloj de microondas, en la pantalla del coche cuando no tiene por qué. Si un día te llega un mensaje tuyo con una orden tan absurda como, no abras el archivo, piensa si no será tu propia mano del otro lado del vidrio, intentando que no vuelvas a meter la misma clave. La sensación física, por si te sirve reconocerla, es como si el aire te pellizcara la nuca, y al mismo tiempo, te aflojara las rodillas. Después de eso, vienen las cosas que no puedes explicar, sin que te miren raro. No sé qué va a pasar el 19 de julio de 2029. Quizá nada. Quizá ese informe no era una trampa, ni un error, ni un eco, sino un recordatorio de que ciertas rutas existen, y, si te asomas lo suficiente, te devuelven la mirada. Lo que sí sé es esto. Cada vez que entro a los servidores y pongo los dedos sobre el teclado, siento que el equipo me reconoce. Un saludo mínimo. Un zumbido que se alinea a mi respiración, y luego se impone, como diciendo, ya sabes que sigue. Si un día no salgo del turno, no hagan drama. Revisen la impresora. Busquen los 2 minutos en blanco, y, por favor, pase lo que pase, guarden el reporte. No por mí. Por la costumbre de dejar constancia cuando el mundo decide contarse a sí mismo desde adelante. Porque algunas contraseñas no abren puertas. Las cierran para que no entres sin querer al pasillo donde te estás esperando. Silencio vectorial. Soy el teniente de comunicaciones Julio Nava, 31 años, 9 en servicio. En mayo de 2023, nos mandaron al Centro Experimental Vector, un radar viejo enterrado bajo la selva de Chiapas. No era secreto de película, era un proyecto que quedó a medias, con planos húmedos y sellos deslavados. La orden sonaba sencilla: levantar el sistema de antenas para monitorear tráfico aéreo, llegar, calibrar, reportar. Nadie nos habló de ecos, ni de tiempos raros, ni de voces. La primera impresión fue el olor. Tierra mojada, metal caliente, y algo como cable quemado que no se veía por ningún lado. Para entrar, había que bajar por un tubo con escalones soldados a la pared. Cada paso hacía vibrar la estructura, y ese retumbar se quedaba pegado en el cuerpo. Los túneles estaban cubiertos de hongos que brillaban con una luz verde débil, como si alguien hubiera dejado miles de luciérnagas pegadas a la pared. No era bonito, era práctico. No gastabas pila, pero sentías que la cueva respiraba contigo. Instalamos equipo, medidores, laptops, 2 radios de banda corta, los sensores de radiación, en verde, presión estable, temperatura, pesadita, nada fuera de manual. Y, sin embargo, desde que prendimos las radios, empezó un zumbido, no interferencia normal, un zumbido grueso, como una voz ronca tragándose las palabras. A ratos subía y te hacía apretar los dientes sin darte cuenta. Yo pensé en mal contacto. Vargas, que siempre bromeaba, dijo que era el radar ronroneando porque lo iban a despertar. A eso de medianoche, mientras hacía inventario, pasó lo que ninguno de nosotros tenía en la cabeza. El eco del túnel respondió. Antes de que habláramos. No es broma, decías, ¿estás? Y desde el fondo ya te regresaban un ¿estás? Con medio segundo de ventaja. Probamos de todo. Hablamos al mismo tiempo, callamos, silbamos. Si te quedabas quieto, el eco te tiraba una palabra suelta, como si estuviera pescando de tus pensamientos. Vargas se volteó, le habló a la pared, y la pared le contestó con su misma voz, pero chueca, con burla. No soy eco, dijo.
Soy la parte que queda cuando no vuelven. Nos quedamos helados. Uno suelta risas nerviosas cuando no entiende, yo lo sé. Pero nadie se rió. El zumbido subió de golpe, como cuando arranca un transformador viejo, y la antena del radar, allá arriba, empezó a girar sola. No hay forma bonita de explicar lo que salió en las pantallas. 3 señales en el aire justo encima de nosotros, con tiempos de tránsito negativos. O sea, se habían movido antes de aparecer. Las líneas de recorrido parecían serpientes dibujadas al revés. El punto final ya estaba, y el inicio se iba construyendo por detrás. Apagué. Desconecté. Jalé el breaker principal. El flujo de energía siguió ahí, como si la instalación se alimentara de otra cosa. Las luces de emergencia titilaban con un ritmo que se te metía al pecho. 4 destellos. Pausa. 4 destellos. Pausa. Si pegas la mano al metal, sientes una vibración leve, pareja, casi como un pulso. Yo no tenía palabras para eso. Después las tendríamos. El latido. En una de las consolas se activó la cámara térmica. La imagen apareció sin que nadie la ordenara. 6 siluetas naranjas avanzando por el pasillo. Mis 6. La altura, las mochilas, el casco ridículo de Ocaranza, que siempre llevaba chueco. Éramos nosotros. Solo que las sombras llegaron primero a la puerta. Cuando nos acercamos, las figuras ya estaban cruzando. Nosotros todavía no. Fue como ver tu reflejo llegar tarde a su espejo. Respiré hondo. Aire húmedo, con sabor a cobre. La boca se me secó de golpe. Un pitido fino se metió entre el zumbido y me punzó el oído izquierdo. Apreté la mandíbula para igualar la presión. Nada. Quise hablar y sentí el golpe seco de mi propio corazón en la garganta. No era todo. El software de radar marcó TRK-01, TRK-02, TRK-03, y, al desplegar datos, los tiempos eran imposibles. Velocidad, altitud, fechas. Fechas de registro que todavía no llegaban. Una señal con etiqueta 22 de mayo, de 2023 a las 4:26, cuando en ese momento eran las 2 en punto. No era un desfase de minutos, eran horas por delante. Nadie dijo la palabra futuro, pero todos la pensamos. En el silencio, el eco se nos adelantó. No le digan futuro, no lo es la vuelta. Vargas, terco, lanzó una llave al suelo para ver si la cámara la captaba. La cámara mostró la llave caer 2 segundos antes de que la soltara. El sonido del metal rebotando se escuchó primero en las bocinas y luego, ya en el mundo normal, en el piso. El cerebro hace lo que puede para armarlo, pero hay un punto en el que solo quiere salir. La puerta al corredor principal atascó. No había nada obvio bloqueando, y aún así empujabas y cedía distinto, como si un lado estuviera ligero y el otro lleno de agua. Detrás, pasos, los nuestros. Del frente, la misma cadencia, pero adelantada. Tac, tac, tac. Respiro, tac. Oí un seguro de fusil bajarse. Me volteé por instinto. Mi seguro estaba arriba. El sonido vino primero, la acción después. No sé si entiendes lo que eso hace con tus manos. Te tiembla todo, pero no de miedo, de desajuste. Abrimos con palanca y salimos. Los hongos de la pared parecían más brillantes. Se notaba el vaho al hablar, aunque el termómetro no marcaba frío. Un olor a ozono, a tormenta a punto de caer, llenó el pasillo. En la sala del corazón del complejo, un cilindro alto con cables colgando, y el eje del radar como columna vertebral. El latido se volvió clarísimo. No era sonido, era una presión que te recorría de pies a cabeza. 4 golpes, pausa. 4 golpes. Lo medimos. Cada 12 horas exactas, nos dirían después. Esa cosa late. Entonces, solo sabíamos que venía otra ronda, y si te quedabas quieto, podías sentir cómo el aire se estiraba y encogía, como plástico al sol. Ocaranza intentó bromear. Dijo que seguro era un condensador grande recargando. Le tembló la voz. Yo, que había visto equipos raros, no encontraba el origen. Los medidores enchufados a la pared marcaban 0, y el osciloscopio seguía dibujando una onda perfecta. Metí la mano en el chorro de aire que tiraba una rejilla, y la piel se me enchinó, como si hubiera estática. Miré a Vargas. Tenía los pelillos del antebrazo erizados también. No hacía viento ahí adentro. El radar cambió de modo, y empezó a pintar cosas en tierra. Objetos, dice la pantalla, pero no había nada. Hasta que sí, nuestras sombras otra vez, saliendo al exterior con prisas. 1. Cojeando. Me miré las botas. Bien.
Me esforcé por ver algo que nos dijera que aquello era un truco, una broma elaborada. Nada. Y entonces el sistema tiró un aviso que no olvidaré. Actualización de plan de vuelo. Recorrido completado. Hora de salida. 2 horas 3 minutos. Hora actual. 0 horas 28 minutos. ¿Cómo completas un recorrido que ni siquiera empezaste? En ese momento Vargas hizo algo que no debía. Se acercó a la pantalla térmica, pegó la frente al cristal, como quien intenta asomarse a otra sala. Su silueta roja se deformó, se estiró, un poco hacia adentro, 1 centímetro, 2, y durante un segundo su cara no coincidió con su cara real. No hay palabra técnica para esto. Su boca en la imagen dijo no, y la de carne no se movió. Yo lo jalé del chaleco. Él parpadeó fuerte, como si saliera debajo el agua. Me dijo, muy bajito. Me contesté. No nos quedamos a ver más, tomamos equipo, cerramos, subimos. El tubo de salida devolvía un eco todavía más raro, ya no adelantado, sino desfasado en 2 direcciones, como si alguien arriba y alguien abajo repitieran al mismo tiempo. Afuera, el aire olía diferente. No sé explicarlo bien. La selva seguía ahí, pero las chicharras cantaban en bloques, como si se prendieran y apagaran por rachas. Miré el reloj. 17:12. El de Ocaranza, 23:50 del día anterior. El del sargento, martes de la semana siguiente. 3 relojes, 3 días. La luna estaba donde no correspondía para esa hora, o a mí me lo pareció. Me quedé viendo una estela de avión que, juraría, se deshilachó en sentido opuesto, delgada a gruesa. Me callé. Nadie iba a creer eso en el informe y, para ser sincero, yo tampoco quería creerme. Anoté solo lo que se podía medir. Sellamos la entrada. Cinta, candados, el reporte clásico de sistema inestable. Requiere mantenimiento especializado. Vinieron los de arriba, miraron nuestros datos y pusieron lenguaje de oficina. Interferencias, retardos, régimen transitorio. Pedimos clausura. Nos dieron puertas reforzadas, más sensores y una orden. No volver salvo instrucción directa. Las 12 horas. A las 12 horas clavadas de nuestra salida, los satélites que monitorean esa zona registraron un pulso corto, fuerte, idéntico al de un radar antiguo haciendo un barrido. Se repitió otra vez, 12 horas después. Y otra. La gente de base comenzó a llamarle el latido vectorial, un chiste que se nos fue quedando. Para mí, ni chiste ni broma. Cada que ese pulso salía, mis radios en casa, si estaban encendidos, hacían un tac leve, como una gota en un balde de metal. A veces, si estaba solo, me parecía escuchar mi nombre medio segundo antes de pensarlo. Me obligué a dormir con ruido blanco. Pasaron semanas. Me llamó un técnico de satélites. Teniente, hay algo nuevo. A ratos el latido llevaba una cola de datos, una firma que no entendían. La compararon con lo que capturamos aquella noche y coincidía. No soy paranoico, pero empecé a notar cosas pequeñas. El microondas bipaba antes de que marcara 0. El timbre del teléfono sonaba y, al levantar, nadie. Un mensaje de voz con mi voz, sin que yo lo hubiera enviado. Hora de registro 7 minutos después. Lo escuché una sola vez. Decía, no respondas cuando el túnel diga tu nombre. Lo borré. ¿Tonto? Tal vez, fue instinto. Un mes después regresamos con una cuadrilla pequeña a checar cerraduras y a poner más sellos. Nadie quería bajar, yo tampoco. El tubo devolvía un frío seco que no correspondía con la humedad de afuera. Adentro, igual que antes y distinto. Los hongos seguían, pero algunos habían crecido en líneas rectas, como si siguieran una corriente invisible. El latido estaba más lento, o yo lo sentí así, como si hubiera estado esperando. Dejamos una cámara apuntando a la puerta del cuarto principal, con timer. Antes de irnos, la pantalla mostró un cuadro congelado de nosotros mismos bajando, con un número en la esquina. Más 004719. 47 minutos por delante. Y yo, en ese cuadro, traía vendado el brazo. Me toqué. Nada. Salimos sin voltear. La cámara la recogieron otros. El archivo, dicen, se corrompió justo en la parte donde se vería la puerta abrirse. Qué conveniente. En la bitácora de satélite, el latido se mantuvo. 12 horas. 12 horas. Después, 2 pulsos juntos. Un silencio largo. Y de nuevo la cadencia. En mesa de análisis se dijeron muchas cosas. Rebote ionosférico, acople en cavernas, fallas de tierra. Todo eso existe.
pero ninguna explica por qué el eco contestó primero, por qué la llave cayó antes, o por qué nuestras sombras cruzaron una puerta que todavía no tocábamos. Este video lo hago porque ya hay quienes cuentan la historia a su modo. Que si portal, que si tiempo roto, que si maldición en Chiapas. A mí no me gusta la palabra maldición. Suena a que no hay nada que hacer. Prefiero decirlo como lo sentí. El lugar guarda un silencio que empuja. Cuando ese silencio te toma, el mundo se adelanta un poquito a ti. Y si te dejas, te adelantas también, pero te quedas atrás. Soy la parte que queda cuando no vuelven, nos dijo la voz. Llevo un año pensando qué quiso decir. No creo que se refiriera a muertos. Creo que hablaba de pedazos. Pedazos de pasos, pedazos de frases, pedazos de decisiones que se despegan de nosotros y se van por el túnel correcto, mientras uno se queda en la versión equivocada, con la sensación de llegar siempre al final de una conversación que ya pasó. Si vas a buscar el centro vector, y ya sé que a muchos les pica la curiosidad, te diría 3 cosas. 1. No bajes solo. El eco cuando está solo no es un eco, es otra cosa. 2. No le preguntes al silencio tu nombre ni contestes si te lo dice. El impulso de responder es fuerte, como cuando alguien te toca el hombro por detrás. Aguanta. No respondas. 3. Si ves que la luz parpadea 4 veces y se detiene, sal. No esperes el quinto. Ese ritmo no es para nosotros. El latido vectorial sigue. Cada 12 horas, como si el lugar respirara y soltara un rastro. Estoy aquí. No sé si quiere que volvamos, o si es apenas un resto que choca contra el mundo de tanto en tanto. Yo, por mi parte, duermo poco. Cuando el zumbido se aparece en el filo de la cama, me tapo la cara con la sábana como niño. Sí, el teniente de comunicaciones. Me tapo. Me acuerdo del olor a ozono, y del sabor a cobre, y del momento en que Vargas dijo, me contesté. Me pregunto, sin decirlo en voz alta, si el que cuenta esto soy yo, o el que se adelantó 2 segundos en aquella pantalla. ¿Quién se quedó con la versión correcta? Tal vez no haya versión correcta. Tal vez solo hay vueltas. Si algún día sientes que lo que haces ya lo hiciste, que lo que vas a decir ya se dijo en tu oído, no te espantes. Camina despacio. Repite tu nombre muy bajito, pero para ti, no para el túnel. Y sigue. Si el silencio te responde, déjalo hablando solo. No es grosería, es defensa. Porque en lugares como ese, tan debajo de la tierra y tan fuera de tiempo, hasta el eco quiere ser alguien. Y cuando el eco quiere ser alguien, alguien se queda sin voz. No voy a cerrar con moraleja ni con promesa de volver. Solo esto. El radar que enterramos sigue girando allá adentro, aunque nadie le dé corriente. La selva lo cubre, los hongos lo pintan, los animales lo evitan al atardecer. 12 horas, pausa. 12 horas, pausa. El latido está ahí, firme, midiendo quién sabe qué. Si pasan por esa región, y sienten el pecho hacerse chiquito de repente, como si el aire pesara distinto, no es ansiedad. Es el pulso. No todos lo notan. Si lo notas, ya estás dentro. Y si estás dentro, recuerda, no todo lo contesta merece respuesta. El tiempo también aprende tus hábitos. No le regales el tuyo. Latencia. Soy el teniente de inteligencia Daniel Aguirre, 34 años, 11 en servicio. No me gustan las cámaras ni los micrófonos abiertos, y aún así me paso el día frente a ambos. Oía, transcribía, cruzaba datos. Eso era todo. Lo que voy a contar pasó en 2022. En la línea de selva que separa Quintana Roo de ese costado del mapa, que fingimos que no existe. Nos mandaron a observar un punto que alguien, en algún escritorio, bautizó como nodo umbral. Un claro sin nombre, un montículo enterrado con fierros viejos, antenas que parecían huesos saliendo de la tierra. Nada nuevo para mí. Hasta que empezó el asunto de las voces. Lo primero fueron los audios. Mensajes de voz que llegaban como cualquier archivo, con el timbre agudo del receptor, la luz verde parpadeando. Los abríamos por rutina. Y allí estábamos. Nosotros. Nuestras voces, la mía sobre todo, dando órdenes que yo no había dado, confirmando bajas que no habían pasado, cerrando reportes que todavía no existían. Teniente Aguirre, retiro autorizado. Confirmar bajas, 3 hombres, coordenada norte. Era mi dicción, mi tos seca entre frases, hasta ese resoplido corto cuando me ajusto el chaleco. Mi gente se reía al principio, ya sabe, la broma de, mi doble. A las 2 horas ya nadie hizo chistes.
Intenté cortar la entrada por todos lados, apagamos equipos, desconectamos antenas, sacamos la fuente del generador y nos quedamos con el zumbido de la selva, pegajoso, caliente. Los audios siguieron llegando. No por la radio, no por la red. Llegaban a la tableta apagada, al celular dentro del sobre de Faraday, al grabador análogo que guardo por manía. Como si el aire hubiera decidido volverse un enviar constante. Latencia 10, en curso. Latencia 11, confirmada. Así los titulaban, y siempre venían en orden. Esa noche soñé que tecleaba la frase, latencia 12 cumplida, en el informe final. Sentí la vibración leve del teclado en las yemas, el olor dulce del repelente de mosquitos, el metal húmedo. Me vi firmando con mi clave. Me desperté con el corazón dando golpes en la garganta. Agarré la tableta por inercia. El archivo estaba ahí, guardado en documentos firmados, con fecha del día siguiente, y mi firma digital en azul. No soy fan de palabrotas en voz alta, pero me salió una, clara, y el cabo que dormía a mi lado se movió entre las hamacas y me dijo, ¿qué pasó? Con la voz de alguien que quiere seguir dormido. Nada, le respondí, y me odié por no mostrarle el archivo en ese momento. A mediodía nos formaron para practicar tiro. Rutina. El sol pegaba de frente y la línea de sombra del ceibo caía perfecta sobre la mesa de herramientas, como si la hubieran trazado con regla. Me acomodé los audífonos. Un zancudo me rozó la ceja y lo espanté con un manotazo. Entonces el cabo se adelantó medio paso, como si alguien lo hubiera empujado. El disparo vino de algún lado. No quiero recordar de dónde y él cayó con las manos agarrando el aire, torpe, sorprendido. No había tiempo de nada. Le apreté el cuello, y sentí ese calor que se va perdiendo por segundos. Miré a todos buscando una explicación, una falla lógica a la que aferrarme. Nadie dijo nada. Alguien vomitó. Entre el eco saliéndonos de los oídos, un radio muerto se encendió como si despertara en sobresalto, y reprodujo una frase que reconocí. Confirmar baja, cabo L. B. Entrenamiento de rutina. Era la misma cadencia del audio de la mañana, palabra por palabra. El general de zona reaccionó como tenía que reaccionar. Aguirre, te retiran. Ni siquiera disgusto. Orden seca. A veces la obediencia es alivio. Subimos al helicóptero con la prisa de quien no quiere que lo alcance algo que no sabe nombrar. El rotor empezó a masticar aire. 3 metros, 5. Y entonces la potencia se vino abajo como si el cielo hubiera jalado un cable invisible. No fue una caída, fue una pausa. Como si alguien hubiera detenido el video. Los cuerpos en el aire, las manos flotando en el mismo gesto. Un insecto quedó suspendido entre mis dedos. Alcancé a notar, con una nitidez que no quise, el patrón de sus alas. Después todo volvió a moverse. Nadie gritó. Eso me quedó retumbando. Nadie gritó. Aterrizamos con el estómago comprimido. Miré el reloj. Marcaba la hora del despegue. Desde esa tarde los audios no pararon. Llegaban de noche, a la hora en que todo hace más ruido. Y también a mediodía, con el calor derritiéndote la espalda. Latencia 13 en prealarma. Latencia 14 en sombra. Palabras que no existían en nuestros manuales. Una vez más, intenté lo lógico. Seguimientos, trazas, filtros, preguntar a otras unidades si habían jugado con nuestra red. Nada. El archivo de latencia 12 cumplida seguía ahí, y cuando comparé los metadatos con una herramienta local, sin red, sin conexión leí lo que ya sabía que iba a leer. Creado mañana, modificado mañana, firmado por mi mañana. El último que me llegó esa semana decía, latencia 15, cierre completado, Aguirre fuera. Lo escuché 3 veces porque me pareció que mi voz hacía una pausa leve en fuera, como si dudara. Lo peor no era eso, era que en el calendario de misiones que compartimos con Estado Mayor, latencia 15 no estaba ni aprobada, ni siquiera estaba descrita, era un número caminando solo. Un capitán amigo, esos que uno se hace con silencios más que con palabras, me dijo una noche, si ya pasó, aunque creas que no ha pasado. Le devolví el comentario con otra frase, creo que más por no quedarme callado. Y si no ha pasado, ¿por qué duele como recuerdo? Me miró con cara de, deja de hacerte el filósofo, y me invitó un café. Lo tomé sin azúcar y me supo a ceniza. Hasta aquí quizá, pensarán que exagero. Yo también lo pensé. Por eso pedí volver al punto. Nadie lo aprobó. Lo hice por fuera. Un traslado para recoger equipo extraviado. No me enorgullece haber movido fichas a escondidas. A veces te engañas diciendo que es por la verdad. En realidad es por no sentirte un cobarde. Volví con 2 operadores.
Les dije que íbamos por un caso con discos. Entramos por la brecha con la sensación pegajosa de estar entrando a un cuarto donde te están esperando desde hace horas. Reconocí el claro por el olor. Ese moho dulce, casi a fruta podrida. El nodo umbral se veía igual, hierro viejo y concreto. Los mosquiteros formaban una nube quieta, como si algo los sostuviera. Y entonces lo escuché, no por los audífonos, no por el radio. En el aire. Como si me hubieran acercado la boca al oído. No intentes cambiarlo. Ya lo hiciste. Me sudaron las palmas literal, al punto de sentir la humedad dentro de los guantes. Un operador me preguntó si había dicho algo. Le hice seña de que no. Buscamos el origen físico de los audios, porque uno necesita una caja, un cable, algo que romper. Caminé alrededor del montículo hasta encontrar una tapa con 4 tornillos hexagonales. Bajamos a un pasillo bajo, de esos de mantenimiento, estrecho, con paredes resumando agua vieja. La lámpara barrió un banco de herrumbre y papel. Al fondo, un rack con equipo anacrónico, caseteras, un osciloscopio que parecía de museo, cilindros de vidrio, con filamentos que se encendieron de golpe en cuanto pisé el tramo final. No tocamos nada. Y aún así, el osciloscopio dibujó una onda lenta, regular. Mi mano se fue sola hacia el dial, como si tuviera memoria de una cosa que no había hecho. Ajusté la perilla, y la onda se estabilizó. Al segundo exacto, un grabador sin cinta dijo: latencia 15, preparar cierre. No salió sonido del aparato. Salió del aire, pero el aparato se comportó como si le hubiera pasado corriente mi voluntad. Me acerqué de más. Sentí electricidad en el labio, ese piquetito metálico desagradable. Bajé la lámpara y vi, entre mugre y papel hinchado por la humedad, un cuaderno empastado con tela. Olía a biblioteca inundada. Con guantes, lo abrí. Reconocí mi letra desde la primera L. No la de hoy, la de hace años, un trazo más apretado. Latencia 1. Apertura. Latencia 7. Cruce. Páginas y páginas de entradas que nunca escribí, y que mi mano reconocía como propias. Me mareé de golpe. Me senté en el escalón, cerré los ojos, y las palabras siguieron entrando sin que las leyera. Abajo del todo, en una hoja casi pegada por el agua, se adivinaba: latencia 15, cierre. No decía cómo. Decía: cierre completado. Aguirre fuera. El operador que llevaba el detector de campo se me acercó con cara pálida. Mi teniente, esto no responde como debe. El valor oscilaba sin sentido, como si en el lugar hubiera movimiento aunque el aire estuviera quieto. Fue cuando escuché la otra voz. No quiero decir que era mía, pero lo era, más gastada. Un tono con una arruga que yo aún no tenía. Aguirre, si estás leyendo, suelta el cuaderno. Lo solté por puro reflejo. Cayó con ese sonido de libro mojado que da vergüenza en las bibliotecas. No creas que vas a cerrarlo rompiendo fierros. Lo cierras usando la ruta exacta por la que entraste. Silencio. El operador me miraba sin entender. ¿Todo bien, mi teniente? Hice que sí con la cabeza. Me tembló el párpado izquierdo. Me pasa cuando no duermo. Quise irme. No por miedo. Mentira. También por miedo, sino por esa urgencia absurda de hacer algo que no sabes qué es. Al dar la vuelta, otra cosa se me puso enfrente. Un reloj de muro, de esos de escuela, clavado al concreto. La aguja del segundo no se movía a saltos, corría. Y no corría hacia adelante. Marcaba la misma hora de nuestro despegue aquel día. En ese instante, una mariposa blanca cruzó el haz de la lámpara, y se quedó en el aire, detenida, como si alguien la hubiera dibujado. Mi boca se abrió sola. Parpadeé. La mariposa siguió quieta 2 parpadeos enteros. Luego se fue, como si recuperara su vida. Regresamos a superficie con el cuaderno en una bolsa sellada, los equipos apagados, los dedos helados a pesar del bochorno. Antes de subir a la camioneta, el celular dentro de su funda aislante vibró 3 veces. Nadie lo había encendido. Lo saqué con cuidado, esa lentitud que uno usa cuando no quiere admitirse que tiene miedo de un teléfono. En la pantalla negra, letra blanca, la notificación decía: latencia 15, Aguirre, no te subas. Tragué saliva. Pulsé el botón por pura costumbre. Negro. Nada más. Miré a mis operadores. Los dos sabían que algo raro pasaba, pero no sabían cuánto. Dije: nos vamos por la vieja brecha, la que bordea el arroyo. No estaba en el plan. No era la ruta corta. Era la que yo hubiera evitado por lodo. La tomamos. A mitad de la brecha, vimos luces a lo lejos. No de frente, arriba.
El helicóptero de la base pasó justo por la línea donde arranca la zona de manglar. Bajó, subió, bajó otra vez. Una maniobra que no haces si todo va bien. Me ardieron las manos. El olor a diésel quemado nos alcanzó unos segundos después. En el retrovisor vi un destello que me recordó a una vela cuando se apaga sola. No sé qué pasó allá. No lo vi. Solo sé que, si hubiéramos seguido el plan, habríamos llegado a ese punto en el minuto exacto. Cuando entregamos el cuaderno, el mayor hizo lo que sabía hacer. Acusar recibo, formar una cadena de custodia, meterlo a una caja con espuma. Lo que nadie supo hacer fue leerlo sin sentirse leído por él. Cada página tenía un peso, no de papel, de consecuencia. Yo me quedé con la sensación de que, al sacarlo, había hecho justo lo que no debía. Pero entonces recordé la frase en el aire, esa sentencia antipática. No intentes cambiarlo. Ya lo hiciste. Y si cerrar, no era romper, sino caminar por la misma huella. Esa noche me quedé en el dormitorio improvisado del destacamento. Las hamacas, la tela tibia, el rumor de botas en pasillo, todo normal. Me puse los audífonos para escuchar ruido blanco y no oír nada. Mala idea. En cuanto cubrí mis oídos, la voz entró como agüita por rendija. Latencia 15, cierre ahora. Yo, obediente. Me levanté. Salí al pasillo. Las luces parecían demasiado brillantes para esa hora. Fui a la sala de radio. Estaba vacía. El ventilador dio 3 vueltas y se detuvo. Cierre ahora. ¿Cómo se cierra algo que no entiendes? Hice lo único que me ha funcionado siempre. Reporte. Abrí el canal de bitácora y conté, con la voz más plana que pude, lo que había pasado desde el primer audio. Fechas, horas, nombres, sensaciones que me parecían ridículas. El temblor del párpado, el piquetito en el labio, el olor a biblioteca mojada, todo. Registro de evento. Latencia. Al final dije, Aguirre, fuera. Apenas solté la última palabra, el ventilador reanudó sus vueltas. Afuera, alguien se rió. Una risa normal. Y sentí, por una vez, el mundo caer en su sitio medio segundo. Dormí 4 horas como si me hubieran dado un golpe. Desperté con el ruido de los platos en la cocina. El sol en ángulo. Tomé café. Amargo. Miré la tableta por costumbre. Había un archivo nuevo, con fecha de ese mismo día, una hora que todavía no, y mi firma. El título, Latencia 15, cierre completado. Lo abrí. Era mi reporte de la madrugada, textual. Metadatos. Creado a las 2:03, que era cuando dije, fuera. No sentí alivio. Sentí una especie de resignación tranquila, como cuando aceptas que el mar te moja aunque te quedes en la orilla. No sé si cerré algo. No sé si lo abrí distinto. Preguntarán por qué no renuncié. ¿Por qué no me fui a vender paletas a la playa? Porque uno aprende a vivir con preguntas pegadas a la espalda. Porque también hay cosas que hay que dejar por escrito. Y porque, aunque suene a superstición, creo que las cosas que no se nombran, regresan buscando nombre. Desde entonces los audios no han desaparecido. Ya no son diarios, pero llegan. A veces traen una frase que se me mete bajo la piel durante horas. No contestes esa llamada. No es tu turno. Aguirre, cuenta hasta 5 antes de cruzar. Una vez los ignoré a propósito, para probarme que tenía control. No quiero contar el detalle, solo diré que desde ese día, me detengo en cada esquina, aunque el semáforo esté en verde. Y respiro. 1, 2, 3, 4, 5. Y cruzo. Si llegaste hasta aquí buscando el origen de la leyenda, te diría que la leyenda empezó en el momento exacto en que nos creímos dueños del tiempo porque pudimos grabarlo. No fue el nodo umbral, ni un aparato viejo, ni la voz de un muerto. Fue ese vicio de registrar todo, de etiquetar todo, de darle un nombre pomposo y guardar el archivo en una carpeta. Pusimos latencia como si eso nos diera poder. Lo único que hicimos fue admitir que, entre lo que pensamos y lo que pasa, hay un espacio al que a veces se le antoja hablarnos. No te voy a decir que no vengas, ni que vengas armado, ni que reces antes de dormir. Te voy a decir lo que me digo a mí mismo, cuando siento que el mundo se detiene un segundo. Las cosas pasan igual, pero no te pasan igual si te empeñas en no verlas. Si un día escuchas tu voz dándote una orden que todavía no diste, no te pelees con ella. Tampoco la obedezcas ciegamente. Haz algo más sencillo. Toma nota. Anota el olor, la hora, el temblor de tu ojo, la forma en que el aire parece grueso, la risa del compañero en el pasillo.
Anotar también es una manera de cerrar. Y, sobre todo, si un archivo te llega con tu firma fechada mañana, no te sientas especial, no te asustes de más, date 5 segundos, respira. Pregúntate si ese Aguirre fuera, o el nombre que te toque es un punto final o apenas una coma. A veces la única diferencia entre los dos es que decidiste contarlo, yo lo estoy contando. Si lo ves en video y te parece un cuento, quédate con eso. Ojalá lo sea. Si te parece advertencia, mejor. Porque lo único que aprendí de verdad es que el tiempo, igual que la selva, no te habla para convencerte, te habla para recordarte que ya estuviste aquí. Y si Latencia 15 todavía no aparece en tu calendario, revisa bien. A lo mejor la dejaste en otra carpeta. Reloj de sangre. Soy el sargento médico militar Luis Alcántar, 35 años, 3 en filas. En agosto de 2023, me asignaron como apoyo sanitario en la Operación Umbral 2, al norte de Chiapas. Mi trabajo era simple en papel. Vigilar a un equipo de geofísicos mientras instalaban sensores de pulso magnético en un sitio que los lugareños llaman El Pozo Viejo. Una hondonada cubierta de selva, con una boca de mina tapiada y un claro donde, dicen, si gritas tu nombre, no regresa el eco. Cuando me lo contaron, me reí para adentro. Ese tipo de historias ayudan a que nadie se meta, nada más. Salimos de madrugada. 2 vehículos, 4 fusileros, un cabo operador de radio, los científicos y yo. Llevábamos agua, botiquín, repuestos, un generador pequeño. El camino de terracería estaba húmedo, con ese olor a tierra recién despierta. Yo iba pendiente de lo normal. Ampollas, torceduras, alergias. Pensaba en jugos, sueros, vendas. Nada fuera de lo común. Hasta que vi el reloj del cabo Muñoz parpadear entre 00 y 13:59. Luego volvió a 0. Y otra vez. Como si alguien le estuviera presionando el botón de ajustar. Revisé el mío por reflejo. Estaba bien. O eso creí. Cuando el sol todavía era promesa, llegamos al punto. La selva se abría en un círculo manco, troncos negros, como quemados desde adentro. Los geofísicos se movían con el apuro de quien quiere terminar antes de que salga el sol de verdad. Cables, estacas, unas cajas blancas con antenas. Aquí hay anomalías magnéticas desde los 70, dijo uno, el más joven, mirando su tablet. Yo asentí por educación. Entro cuando me llaman, cuando alguien sangra o deja de respirar. Si no, me hago sombra y observo. A las 2 de la mañana exactas, el cabo Muñoz se desvaneció. Cayó sentado como quien se acuerda de pronto de que no durmió. Lo revisé. Pupilas normales. Pulso en 180, como si hubiera corrido 1 milla con peso. Respiración lenta, demasiado lenta para ese corazón al galope. Abrí mi kit, preparé oxígeno. Tranquilo, cabo, aquí estoy. Siempre digo lo mismo, aunque a veces no sirva. Entonces Muñoz abrió los ojos. No me miró a mí, miró a otro lado, por encima de mi hombro, como si estuviera verificando una lista invisible, y dijo, ya pasó el mediodía. Era madrugada, hasta el gallo más madrugador habría jurado que faltaba para el claro, pero afuera la luz cambió. No fue amanecer, fue un atardecer apurado, naranja y bajo, metiéndose entre las ramas, un parpadeo de mundo. Se nos pusieron los pelos de la nuca, los fusileros se tomaron de los rifles como quien agarra la orilla de la cama en un sismo. Y rápido volvió la noche, en un clic sin sonido. No dije nada. A veces el silencio es la única venda. Le pregunté a Muñoz en qué día creía estar. 18 de septiembre, murmuró. Lo anoté por inercia. Luego miré mi reloj. También 18 de septiembre. Una semana adelante. Me dejó un vacío en el estómago, el mismo de cuando te das cuenta de que tu billetera no está en el bolsillo. Levanté la muñeca del fusilero Romero. El suyo marcaba noviembre. El del científico joven, marzo. El del operador del generador, una fecha que ni existía, 31 de junio. Debe ser el electromagnetismo del subsuelo, dijo el jefe de geofísicos, con una tranquilidad que daba ganas de zarandearlo. El cabo Muñoz cerró los ojos de nuevo, pero la frecuencia del corazón seguía loca. Seguimos trabajando, era eso, o salir corriendo sin saber ni hacia dónde. Yo me quedé cerca del generador, al pendiente de respiraciones y mareos. Las radios escupían un ruido como de fritura. El zumbido te entraba por el oído y te dejaba un gusto metálico en la lengua. El aire tenía ese peso de clínica por la noche. Se oye todo y nada a la vez. Cuando el sol salió de verdad, o eso supusimos, hicimos una pausa. Agua, barritas, un respiro. Fue ahí cuando noté lo de la sangre.
Todos teníamos las venas un poco más marcadas, la piel con ese tono pálido que uno ve en guardias de 72 horas. Revisé signos: temperatura normal, hambre normal, ojos nictericia. Pero la sensación era otra, como si el cuerpo hubiera cruzado un desierto sin moverse del sitio. Pedí sangre en capilar a 2 voluntarios, apenas un pinchazo. Tardó más de lo razonable en gotear. Densa, lenta, casi rezongando. Hice pruebas básicas, resultados de manual de urgencias, coagulabilidad alta, como si lleváramos días sin movernos ni beber. Pero nos acabábamos de sentar. Me quedó la palabra trabada en la boca. ¿Cómo lo explicas sin que se te vayan de las manos? A mediodía, o lo que le estaba robando ese nombre los geofísicos, clavaron el último sensor. «Listo», dijeron, y sonó a alivio forzado. El jefe pidió un registro de pulso magnético. Ese aparato marcó picos que no cabían en la escala. Ni falta hace que entiendas los números para sentir que algo está mal. «Es el pozo», dijo uno de los soldados, el más veterano, mirando la boca sellada por rocas y cemento. Él había escuchado la historia del reloj de sangre de niño, en su pueblo, a 2 valles de ahí. Si te cortabas en esa barranca, la herida latía a su tiempo, no al tuyo. «No mame, Toño», le soltó Romero, nervioso. Nos reímos por reflejo para que el aire no se nos hiciera más pesado. Recogimos. El jefe civil quería 1 hora más de mediciones. El capitán dijo que no. Yo, por primera vez en mucho tiempo, estuve de acuerdo con mando y sin debate. Cuando atamos el último equipo, el cielo volvió a cambiar. Esta vez no fue atardecer. Fue noche cerrada, como si alguien bajara una cortina de terciopelo. Un golpe de insectos, de croares, de ese coro aceitoso de la selva cuando se acuerda de que es selva. «Súbanse ya», ordenó el capitán. Subimos. El motor no quiso. Giró, tosió, se cayó. El generador se había apagado solo. El cabo operador juró que lo había dejado con gasolina. «¿Lo dejaste?», repetí, más para mí que para él. Nos quedamos en un claro negro, rodeados de árboles que parecían más altos de lo que eran. Nadie se movió. A veces quedarse quieto es todo el plan. Entonces oímos pasos, pero no pasos normales. Era el sonido de alguien subiendo una escalera vieja, esos peldaños que se quejan con voz de madera, en medio del monte. Mi estómago se apretó. El capitán pidió luces. Prendimos 3 lámparas. No había escalera, no había nadie. Solo el ruido, como si estuviéramos debajo de una casa sofocada de años. «Registro de vibración», dijo el geofísico joven con voz que quería sonar firme, y se quebró a la mitad. «La Tierra está sonando». Puso un sensor en el suelo. No marcaba actividad sísmica, pero el micrófono captaba una cadencia. Tic, tac, tac, tic, tac. No era regular. A veces adelantaba, a veces se atrasaba. Como el reloj roto de la cocina de mi madre, que siempre decía 1 hora de antes o de después. Me sudaron las palmas. No porque fuera un reloj, porque lo sentía en la muñeca, en las venas, como si el tic se metiera en el torrente. «Nos vamos a pie», dijo el capitán. Nadie objetó. Apagamos lo necesario, dejamos lo pesado. Yo me colgué el botiquín, las radios, 2 bolsas de suero. Muñoz iba entre 2 compañeros. Respiraba hondo, con esa calma rara de quien está soñando de pie. El primer tramo fue silencio y ramas. El zumbido de las radios se nos quedó pegado como mosquitos. Caminamos 20 minutos, o 1 hora, o 5. Nadie lo sabía. Solo sé que el sudor nos empezó a saber espeso, como si el cuerpo lo dudara antes de salir. En el camino, el científico joven se tropezó con un tronco y se raspó la espinilla. Pequeño, nada que alarmara. Limpié con agua, desinfecté. Vi la piel cerrar en un suspiro, como piel joven. Respiré. «Listo. Sin puntos», le dije. 10 pasos después, la herida volvió a abrirse. Fresca, redonda, como si acabara de ocurrir. Me detuve. Lo volví a limpiar. Cerró otra vez. Caminamos. Se abrió. Así, en un ritmo que no era nuestro. Ahí lo supe. Nuestro tiempo venía partido, como agua pasando por piedras. No nos dio chance de discutirlo. Empezamos a escuchar voces, lejos, como si alguien platicara en el patio de otra casa. No palabras, tonos, risa baja, lamento bajo, un «buenos días» que se alargaba en «bue», y luego se cortaba.
Y después, sonaba por fin, nos días. Vino y se fue. Pregunté. ¿Lo escucharon? Nadie contestó de inmediato. Después, Toño, el veterano, dijo, aquí hablan cosas que ya pasaron. Nadie se rió esta vez. Llegamos al vehículo de retaguardia, donde habíamos dejado un punto de referencia. Tenía moho en la parte baja, como si hubiera dormido temporadas. El plástico del asiento del copiloto estaba cuarteado. Olió a carro viejo aunque no tenía ni 2 días. Revisé el reloj del tablero. 1998. Me mordí la lengua para no decir una tontería. Abrí mi muñeca otra vez. 18 de septiembre, como antes, pero con segundos que corrían hacia atrás 2 o 3 pasos y luego se lanzaban. Empecé a contar en voz baja. 1, 2, 3. En el 7, escuché el mismo 7 salir del radio con un retraso mínimo, como si la selva me copiara. Me tembló un dedo. Lo escondí apretándolo con la otra mano. Nadie quería quedarse ahí. Seguimos. Los hombres empezaron a quitarse el reloj por superstición, aunque sabíamos que no servía. Los de los celulares los apagaron. Algunos los prendían, y los relojes aparecían con fechas de cumpleaños de gente que ya no estaba. Le pasó a Romero. 14 de abril, el día de su madre. Lo miró como quien ve a un muerto asomado desde la puerta de la cocina, y lo guardó sin decir palabra. Cuando por fin dimos con la brecha buena, el cielo estaba en un azul raro, de fotografía vieja. Tenía esas pequeñas manchas que no son nubes, como quemaduras en la imagen. Era mediodía y tarde a la vez. A lo lejos se escuchó un trueno sin relámpago. El capitán aceleró el paso. En la salida, antes de topar con el camino principal, encontramos a una señora con una cubeta de plástico, parada al borde, como si nos esperara. No me pregunten de dónde salió. Ahí no hay caseríos apuntados en el mapa. Nos miró con ojos de quien conoce un secreto y no sabe si decirlo. ¿De dónde vienen?, preguntó. Del pozo, contestó Toño. La señora asintió. Pues se les pegó el tiempo, dijo, y se acomodó el rebozo. No se lo lleven a la casa, porque se les van a estropear los relojes, y otras cosas. El capitán quiso preguntar, ¿qué cosas? Pero la mujer ya se estaba volteando. El borde de su falda, al tocar las hierbas, dejó una huella de agua. Era como si hubiera llovido solo donde ella pisaba. Volvimos al puesto avanzado. Reportes, descontaminación improvisada, sueros, baños. Esa noche entera, me dediqué a ver cómo dormían y cómo despertaban. Algunos soñaban con su infancia, y se les oía decir, ya voy, con voz de niño. Uno hizo guardia con el arma, apuntando a una pared, porque juraba que ahí había una ventana dando a una tarde de hace años. Nadie se rió de nadie. Por la mañana, yo tenía las manos hinchadas, las yemas ardidas. Mi sangre, cuando me pinché por control, salió espesa otra vez, como miel sin calentar. El laboratorio central no supo qué hacer con los resultados. Les mandé datos. Contestaron con una frase que ahora suena a chiste malo. Efecto de desincronía cronobiológica localizada. Se quedaron tan anchos. Yo no. Lo peor vino después, cuando regresé a la rutina. En la ducha, al pasar la esponja por un corte viejo, vi cómo la línea blanca se enrojecía, se abría lo suficiente para gotear, cerraba, respiraba, y volvía a abrir. A su ritmo. No al mío. En el consultorio, mientras suturaba a un compañero por un alambre traicionero, la herida pareció cicatrizar antes de que yo hiciera el último punto. Me dio alivio por un segundo. Me adelanté a la buena noticia. Y entonces la piel se expandió y el hilo chirrió. Una gota gruesa, casi cansada, se asomó. Tuve que reacomodar. Él me dijo, ¿todo bien, sargento? Le dije que sí, con esa mentira que aprendemos a decir sin mover un solo músculo. Algunos días se me pierde la hora. No el reloj, la hora. Estoy sentado. Sé que son las 10. Lo siento en el cuerpo. Y al parpadear tengo el gusto amargo de las 4 de la tarde, ese cansancio que te entra cuando ya pasó lo bueno del día. O al revés. Medianoche me sorprende con el apetito de las 12 del día. Me acostumbro. El cuerpo se acostumbra a casi todo, pero no me acostumbro a otra cosa, al sonido. A veces, en cuartos cerrados, escucho ese tic irregular. No es mi reloj. Lo quito, lo guardo, me toco la muñeca y sigue. Tic, tac, tac, tic. Cuando pasa, agarro el borde de la mesa y aprieto con fuerza. Necesito recordarle a mis manos que la madera no se está moviendo. La historia corrió más rápido que nosotros.
un video mal grabado, un audio de grupo, la voz de Toño contando lo del pozo que roba horas, mi propia explicación torpe en el comedor. Alguien en el pueblo lo subió con un título que no inventamos nosotros, reloj de sangre, y prendió. Dicen que lo que se cuenta 3 veces ya cuenta como verdad. Al cuarto día, unos muchachos llegaron con pulseras rojas para proteger el pulso. Se reían pero traían los ojos atentos. A la semana, los viejos empezaron a decir que no hay que ir al monte con relojes, que el monte se ofende si le lleva a su propio enemigo. Nunca me ha importado la superstición. Ahora, si me ofrecen una pulsera, no la rechazo. No por fe. Por respeto a esa parte del mundo que no entiendo. Tal vez esto suena exagerado. Tal vez me oigo como los que ven señales donde hay casualidades. Pero puedo decirles esto sin temblor. Allá afuera hay sitios donde el tiempo no manda solo. Donde el pulso se acomoda a otra cadencia. Donde una herida responde a un calendario al que no te invitaron. Los científicos volvieron, con más equipo, con más protocolos. Yo no quise ir. No es miedo, o no solo. Es una prudencia que aprendí tarde. A veces la medicina no es arreglar. Es saber cuándo no tocar. No voy a advertir con frases grandes. Eso déjenlo a otros. Voy a decirlo como lo entiendo. Si se acercan al pozo viejo, no vayan solos. Lleven agua aun si creen que no la van a necesitar. No miren el reloj cada rato. Escuchen su propio corazón como se escucha al motor de un camión viejo. Si cambia el ritmo, si se adelanta o se atrasa, tómenselo en serio. Y si se cortan, aunque sea poquito, mírenlo con paciencia. Si la herida abre y cierra como respirando, no es brujería barata. Es su cuerpo de visita en un horario ajeno. A mí todavía me pasa. Hoy mientras escribo, el borde del papel se ondula como si lo soplara una tarde que no está aquí. Me toco la cicatriz del antebrazo, una vieja, de cuando me enseñé a afeitar con cuchillay. Siento que late despacio, un latido que no coincide con el del cuello. Aprieto los dedos y se calma. Suelto y vuelve. Me pregunto qué hora es para esa piel. Si ya es año nuevo para esa línea, o si todavía es domingo. Y me pregunto otra cosa que no he querido formular en voz alta. Si el tiempo de allá, ese que se nos pegó como lodo fino, también está mirando hacia acá. Tal vez por eso cuento esto. Para dejarlo grabado como se deja un aviso en la puerta del refrigerador. No abrir si no vas a cocinar. El pozo viejo no quiere que midas, quiere que sientas. Y uno, por costumbre, quiere lo contrario. Ese choque es el ruido que escuchamos. La fritura en la radio, el paso en la escalera que no está. No es un fantasma con sábana. Es una diferencia, y las diferencias, cuando se ignoran, muerden. Si ven el video con este título, y si escuchan la historia repetida por alguien que no estuve yo, tómenla como se toma una medicina amarga, sin hacerse los valientes, sin exagerar. Ya habrá quien le ponga adornos, no hacen falta. Bastan los hechos. Un equipo, una madrugada, un reloj diciendo 18 de septiembre cuando el calendario estaba en otra parte. Una herida cerrándose y abriéndose a su modo. Y este consejo que me digo a mí mismo cada vez que paso cerca de un reloj. No lo mires tanto. Escúchate. Si te oyes fuera de tiempo, aléjate del pozo. No sé si esto sea una leyenda o un reporte. Yo lo viví como ambas cosas. Si algún día se les antoja ir a ver qué, pregunten primero a los viejos del lugar. Ellos usan palabras más sabias que las nuestras. Dirán, no le faltes el respeto a lo que no te entiende. Parece poco, pero es todo. Y si ya fueron y volvieron, y traen el pulso atravesado como yo, no se desesperen. El cuerpo aprende. El miedo también. Nada más no le pidan al reloj que les diga quiénes son. Acá, en Chiapas, en ese claro, el tiempo es otro. Y cuando el tiempo es otro, la sangre lo sabe. Yo lo supe esa madrugada, cuando Muñoz dijo, ya pasó el mediodía. Y el cielo obedeció por capricho. Desde entonces, cada vez que me corto, cada vez que una cicatriz late como si respirara, me acuerdo de la escalera que no vimos y de la señora del rebozo. Y repito, como quien se habla para no perderse. No te lleves el tiempo de otros a tu casa, porque el tiempo de otros, si lo invitas, se queda. Y entonces, aunque tu reloj marque la hora exacta, tu sangre te va a decir otra. Y créeme, la sangre no miente.